seguir con la serie de la voluntad, plan y estrategia. Este es el cuarto tema que quiero que veamos de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hemos dicho que es agradable, que es perfecta. La voluntad de Dios a veces no alcanzamos a comprenderla, porque como seres humanos pensamos de una manera muy distinta, muy diferente. Y si no tenemos esa idea de cuál es la voluntad de Dios, entonces como creyentes vamos a pensar que tenemos un Dios muy injusto. Dios, en su palabra, la Biblia lo describe que Dios es bueno. Entonces, no solamente necesito comprobar que Dios es bueno, Él es bueno, pero a veces nosotros no lo alcanzamos a comprender porque no le conocemos como Él es. Y por eso hoy quiero que veamos esta cuarta parte de la voluntad, plan y estrategia de Dios. Y quiero que usted pueda estar aquí, que trate de no pensar nada de lo que hay allá afuera, que trate de no divagar, ¿okay? De no irse, porque confío en que el Señor hablará a su corazón y las cosas que el Señor tiene para usted son cosas grandes, son cosas maravillosas. Solo abra su espíritu para escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a hacer nuestra oración del Salmo 143:10 y el Salmo 48. No hay necesidad de que lo busque, lo vamos a hacer y hacemos la oración repitiendo conmigo. Amén. Incline un momento su cabeza y cierre sus ojos y diga conmigo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Muy bien, puede tomar su lugar. Recordemos que hace 8 días estuvimos viendo esta base del texto bíblico de Lucas capítulo 12. Quiero que vayamos nuevamente ahí, a Lucas capítulo 12, del verso 41 al 48. Amén. Lucas capítulo 12, del versículo 41 al verso 48. Y la palabra del Señor dice así. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco.
porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y de acuerdo a esta historia que habíamos visto hace 8 días, recordamos precisamente que vemos esta forma de estos siervos. Cada uno de nosotros cumplimos una función. La palabra siervo que se emplea aquí es un servidor. Se usaba mucho en el Antiguo Testamento, y no solamente en el Antiguo Testamento, sino hace años atrás, lo que es la palabra esclavo. Hoy no se emplea ya esa palabra, ya no se usa, pero sí se usa, por ejemplo, la palabra sirviente. Entonces, solamente cambió la palabra de modo a poder no hacer sentir mal a la persona, pero la palabra esclavo, un esclavo era una persona que hacía lo que su señor le decía sin cuestionar nada. Ahora, como la palabra ha cambiado, entonces podemos pensar que un sirviente sirve porque le pagan para servir. Es una persona que sirve por un salario. La mayoría de los trabajadores sirven por un salario y trabajamos a alguien por un salario. Entonces, ese es un sirviente. Somos sirvientes. Le llamemos el título que tengamos, siempre usamos la frase: estamos para servir. ¿Y sí o no? ¿Sí o no? Bueno, de alguna manera, cada persona que usa la frase de estamos para servir es como el título. Fíjense, el título donde vamos a sacar documentos, secretaría de finanzas, etcétera. Hay lugares que se llaman servidores públicos, ¿ok? Y es gente preparada, estudiada. ¿Y por qué le ponen ese título? Porque están para servir. Usted llega con un servidor público y ¿qué tal nos atienden? ¿Verdad que bien bonito? Nos ponen café, nos ponen galletas, son muy amables, nos ponen asientos. Ya ni en los bancos, no, ya no, ¿verdad? Hay filas y filas, ¿verdad? Entonces ahora vamos a comprender este punto de lo que está diciendo San Lucas capítulo 12. Y si nosotros comprendemos, el Señor está haciendo ver esto, ¿verdad? Porque mire, no debemos de pensar religiosamente, porque hay personas que dicen: yo le voy a servir a Dios sin ningún interés. Mire, todas las personas sirven a alguien por interés. Sí. Todos le servimos por interés. Incluso los apóstoles del Señor Jesucristo, cuando Jesús los llama, Él les dice lo que tenían que hacer. Y miren, uno de ellos resaltó y dijo: a ver, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué recompensa tendremos? ¿Quién está sirviendo de gratis? Nadie. A ver, mire, por ejemplo, usted quiere servir a Dios, pero que Dios no lo bendiga. A ver, diga eso: Señor, yo te voy a servir, pero no me bendigas en nada. ¿Podría decir eso? No. ¿O sí? No. Es más, hasta nosotros como padres les decimos a nuestros hijos: pórtate bien y te compro una paleta. Sí. ¿O no? Haz tu tarea y te voy a regalar esto. Nadie, absolutamente nadie, hace las cosas gratis. Ahora, el Señor entiende eso. Dios lo entiende a la perfección. A veces nosotros no lo entendemos. ¿Por qué? Porque
porque somos siervos y aparte de ser siervos no queremos servir. Exacto. Porque somos siervos. A ver, es que yo soy un siervo, pero no, yo no sirvo. Yo no voy a hacer eso que tú me pides. O sea, es lo mismo de llegar a un lugar que dice servidores públicos y que no sirvan porque ya no se sienten como servidores públicos, ¿no? Y te tengan ahí en espera. Ahora, entonces la Biblia nos dice aquí que este siervo, dice el verso 42, dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? ¿Sabe qué es un mayordomo? ¿Sabe qué es un mayordomo? ¿Sí? Para los que no saben, un mayordomo es una persona que cuida los bienes de otra persona. Ese es un mayordomo. Un mayordomo es el amo de llaves. Ajá, ese es un mayordomo. Está y atiende a su señor, le lleva la comida a su señor, le prepara lo que necesite su señor. ¿Alguien ha visto la película de Batman? Este hombre, ¿cómo se llama? Que le sirve al Batman. ¿Cómo se llama? Alfred. Usted ve a ese señor viejito, acabado, sirviendo a su señor. ¿Entiende lo que le digo? Y dice este texto: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, aquel mayordomo, aquella persona que está cuidando de mis cosas. Así dice este Señor. Cuando el Señor venga, le haya haciendo así, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Sabían que esto es tan real? ¿Quién te confía las cosas cuando eres una persona desleal y desconfiable? ¿Quién te las confía? Nadie. Pero cuando eres una persona confiable, te dan hasta las llaves de su casa y te dicen: se la encargo, por favor, y se van sin ninguna preocupación. ¿Por qué? Porque eres una persona fiel. Y me gusta porque usa la palabra fiel y prudente, porque se necesita ser fiel y ser prudente. ¿Dónde está su Señor? Al rato regresa, ¿verdad? No dice: se fue, quién sabe cuándo regresa, vamos a hacer fiestas aquí en tu casa. No, nada de eso. Entonces este enfoque precisamente nos ayuda a comprender. El verso 44 dice que en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Más si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles, porque el siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Hablamos del rey Saúl hace 8 días. Y el rey Saúl recibió lo que él sembró. El rey Saúl no le fue nada bien. Estaba en su trono, pero fue una persona que conocía la voluntad de Dios. Se le daba instrucciones claras, pero ni aún así hizo lo que su Señor le estaba pidiendo. No lo hizo. Y era una orden directa de parte de Dios hacia Samuel y de Samuel hacia Saúl. Pero este hombre no quiso obedecer lo que Dios les estaba diciendo. Cuidar de las cosas que no son nuestras nos ponen en una posición de servidores fieles. Repito, cuida
de las cosas que no son nuestras nos ponen en una posición de servidores fieles. No cuidar de las cosas que Él nos ha dado nos pone en una posición de infieles. Repito, no cuidar de las cosas que Él nos ha dado nos pone en posición de infieles. Porque no solamente es decir que es ser fiel en algo, no, ser fiel en todo. Porque si yo no cuido de las cosas que no son mías, esa es una posición de un siervo fiel, porque estoy cuidando algo que no es mío. Y no cuidar de las cosas que Él nos ha dado y no nos interesa lo que Él nos ha dado, y esto implica, hablando de todo lo que tenemos en casa, porque nos ponen en una posición de infieles. Y déjenme decir algunas de ellas para ser un poquito más claro, más específico. El Señor nos bendice con comida, amén. Amén. Y cuando nosotros desperdiciamos la comida, aguas con eso. Necesitamos ser muy minuciosos, porque de verdad, amados hermanos, que a veces somos muy delicados y decimos, eso ya lo comí ayer, ya no lo quiero comer hoy. Tenemos que cuidar de la comida que Él nos ha dado y tener hasta un refrigerador para guardar ahí los pequeños toppers de comida y podamos disfrutar de eso, seguir disfrutando del alimento. Si no cuidamos de las cosas, no cuidamos de la ropa, no cuidamos de la casa, rayamos la mesa, rompemos las sillas, el sofá ya lo cambié 3 veces en un año. Exageré, creo. Pero cuando no cuidamos de las cosas, el carro que el Señor nos da y le damos con todo para acabarlo, la casa que Él nos dio o algo que Él nos da, nuestros hijos, nuestro cónyuge, tenemos que aprender a cuidar de lo que no es nuestro. ¿Ok? Amén. Eso es ser un mayordomo fiel. Eso es ser un mayordomo fiel. Porque cuidamos de las cosas que no son nuestras. Porque le digo una cosa, nada de lo que tenemos es nuestro. Nada. Ni nuestros hijos. Tenemos a nuestros hijos y los hacemos nuestros y les decimos mis hijos, ¿no? O nuestros hijos. Pero no son nuestros. No son nuestros. Solamente el Señor nos está dando para que cuidemos qué tal y cuánto los cuidamos, ¿ok? Cuánto los orientamos, ¿amén? Amén. El cónyuge que tenemos, el cónyuge, ¿qué tal lo cuidamos? ¿Qué tanto lo atendemos? Amén. Porque hay que cuidar a nuestro cónyuge. Se enferma mi esposa, hay que cuidarla, yo la tengo que cuidar, por supuesto. Y cuando una persona cuida de otra persona o de las cosas que Él nos ha dado, se llama posición de servidor fiel. Esa es una persona fiel. Entonces, ya basados en esta historia que nos está mostrando Lucas, quiero que por favor vayamos a 2 textos bíblicos que ya vimos en 2 domingos pasados. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 15, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, nos enseña algo muy esencial. ¿Amén? ¿Entienden? Amén. Fíjense lo que dice el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo ¿qué cosa? Bien. El bien. Entonces, si hago el bien,
El mismo texto me enseña que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, cuando una persona se porta bien, hace el bien, las demás personas no tienen nada que hablar de tu persona porque haces el bien. No les damos el privilegio de hablar de nosotros. Ya es muy independiente de la gente que le encanta mentir y levantar falsos, ya es muy independiente. Pero cuando haces el bien, haces callar la ignorancia de las personas no sensatas. ¿Ok? Ahí mismo en 1 Pedro, y les voy a narrar una historia maravillosa, ahí en 1 Pedro 3:17, para arrancar con esta historia que muchos conocemos. Y no sé si la mayoría, pero voy a narrar esta historia que es muy maravillosa. 1 Pedro 3:17. Dice el texto: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, cuando una persona dice, ya le voy a echar ganas, me voy a portar bien, ya me voy a portar muy bien, resulta de que portándose bien, ahora ya otras personas abusan de su inocencia, de su manera. Como ya está cambiando, como ya no lo discute, como ya no lo pelea, entonces se porta bien y ahora empieza a padecer cierto tipo de ataques, incluso hasta de la misma familia, porque ya empieza a tener un cambio de mentalidad, un cambio de vida diferente, y empieza la familia, es la misma familia a veces la que inicia atacando, y después las demás personas. Así es que aquí, en estos dos textos de 1 de Pedro capítulo 3 verso 17 y 1 de Pedro 2:15, nos habla precisamente de una frase de hacer el bien. ¿Ok? Entonces, esto me ayudó a recordar una historia maravillosa que se encuentra, que no quiero que la busquen, porque solo quiero que me escuche y apunte, que es del libro de Génesis capítulo 37 hasta el capítulo 50. Así es que solamente se lo tengo que narrar, no quiero leerlo. Ya usted lo lee detenidamente. La historia de José. Una historia de verdad increíble, maravillosa. Yo cuando veo esa historia y veo a este hombre, un hombre que era el penúltimo, porque creo que su hermano, el más pequeñito, era Benjamín, y él era el penúltimo de sus hermanos, José, el soñador. Y a ver, ¿cuántos saben de esa maravillosa historia? Levanten su mano los que saben de esa maravillosa historia. Eso es. Los que no la saben hoy van a aprender un poquito. Pero fíjese, esa historia consiste porque era un jovencito que su papá le amaba mucho, y como su papá le amaba mucho, tenían celos sus demás hermanos. Este jovencito aprendió tantas cosas por parte de su papá, y los celos de sus mismos hermanos lo llevaron a vender. Y los que conocemos la historia, no solamente lo vendieron, o sea, es un procedimiento de sufrimiento que él pasa porque lo echaron en un hoyo y buscaron la manera de asesinar a su propio hermano solo por celos. Y este jovencito pues solamente se dejó guiar, ¿verdad?, por las cosas que estaban pasando. Pero miren, antes de que esto sucediera, los que conocemos la historia, Dios ya le había revelado a José en sueños lo que iba a pasar. Incluso a través de los sueños,
dice que que habían unas, ¿cómo se le llaman estas? Manojos de trigo. De trigo, y que esos trigos se postraban ante otro manojo de trigo que estaba en medio y que se postraban ante él. Incluso que el sol y la luna, también las estrellas, hacían lo mismo. Entonces los hermanos dijeron: ¿cómo? ¿A poco hasta nuestros padres se van a postrar a ti? O sea, eran unos celos tan tremendos, pero Dios ya le estaba confirmando a través de sueños y revelaciones lo que Él iba a hacer. Lo que Él iba a hacer. Pero jamás le dijo Dios cuánto iba a padecer. ¿Se dan cuenta? O sea que Dios le mostró lo que Él iba a hacer, pero jamás le enseñó cuánto iba a padecer. Porque seguramente si nos enseñan primero cuánto vamos a padecer, pensamos demasiado si le entramos o no le entramos. Por eso es mejor hablar de las bendiciones que de las malas circunstancias. Porque yo no quiero decirte lo duro y difícil que es la vida cristiana, sino las bendiciones que traen la obediencia que hacemos hacia Dios. Amén. Y cuando yo veo esta historia, los celos que tienen sus hermanos lo venden, y después que ya es vendido, usted sabe que lo compra una persona muy importante de Egipto, Potifar, y lo compra. Y de esta manera él sigue siendo un esclavo. Pero usted sabe que este hombre, José, ya siendo esclavo, él servía con excelencia. O sea, él no iba con su corazón, con su corazón herido, con su corazón lastimado porque lo vendieron sus hermanos, que fue una realidad, y que estaba herido su corazón, pero aún herido su corazón, nunca dejó de servir con excelencia. Amén. Y a veces que una persona que ha sido defraudado por alguien de su familia o por alguien de la iglesia, no solamente deja la iglesia, sino deja de servir. Y dice en su corazón: ya mejor no quiero hacer nada. Entonces, cuando yo veo esta historia de este hombre, de este jovencito que es vendido, lo compra Potifar, y la Biblia lo señala de esa manera. Ahora, ¿sabe la historia que cuando lo compra Potifar y lo pone sobre todos sus bienes, y como la Biblia dice que él era de hermoso parecer, la esposa de Potifar dice que lo incitaba para tener relaciones sexuales, pero él no quiso y huye de la presencia de esta mujer, y entonces es acusado injustamente, y entonces ya le creen a la mujer y lo meten a la cárcel. Después de estar en la cárcel, este hombre sigue sirviendo con excelencia. Amén. En la cárcel lo pusieron como jefe de la cárcel, y dentro de la cárcel revela 2 sueños. ¿Recuerda los sueños del panadero? Los sueños del copero, ¿lo recuerdan? Y cuando él se los revela, le dice el copero, ciertamente le dice el copero, ¿verdad?, que se iba a acordar de él, que cuando estuviera con el rey le iba a echar la mano, pero a este malvado se le olvida, y dice que pasaron 2 años, 2 años. Imagínese, ya estaba en la cárcel y todavía en la cárcel estuvo 2 años sirviendo con excelencia. ¿Qué mentalidad tenía, no? Sí. ¿Sabe por qué tenía esa mentalidad? Porque él era un servidor de Dios. Él entendió que él servía a Dios, no a las personas. Pero curiosamente, ese concepto que él tenía lo hacía ser el mejor servidor hacia donde él estuviera.
donde él se encontrara. Entonces eso no lo detuvo que sus hermanos lo hayan herido, no lo detuvo aunque esta mujer lo difamó, no lo detuvo aunque él cayó en la cárcel y siguió sirviendo, hasta que de repente a Faraón le viene un sueño y entonces se acuerda, ¿verdad? Ahí el copero dice: yo conozco a alguien que te puede revelar ese sueño, tráigamelo. Y entonces es así como es traído. Así es que son las cosas malas que él vive, y de acuerdo a los resultados de la fidelidad de José, por favor, quiero que comprobemos que la Biblia es tan real que puede ponerte en posiciones que ni tú te imaginas, pero todos tenemos que pasar por un proceso para ver qué tan fieles somos. Quiero estar en una buena posición. Primero te tienen que probar. Primero. Y esto es lo que sucedió. Por eso, cuando los hermanos venden y lo compran Potifar, él llega y se hace jefe de la casa de Potifar. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 39, porque me gusta una frase que dice ahí, y es una frase muy hermosa, la verdad. En Génesis capítulo 39, versículo del 1 al 6, miren lo que dice. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Miren lo que dice. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo, fíjese, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Qué fue lo que decía el Evangelio de Lucas? ¿Qué era lo que decía Jesucristo en esa historia? Que cuando Él viniera, en esa palabra decía, cuando venga su Señor, le haya haciendo así, le pondrá sobre todos sus bienes. ¿No dijo así? Imagínese, un cristiano, una persona común y ordinaria, y que de repente llegue a estar en una posición celestial, cómoda. Y dice aquí, imagínense, José saliendo del hoyo, en una posición ahora del lago de Potifar, y teniendo, dice, que Potifar le entregó todos sus bienes. O sea, otra vez, para cuidarlos, no eran del hoyo, entendamos eso. Dios precisamente puede hacer bendecir todas las cosas en tus manos. ¿Cuándo? Cuando sirves con excelencia. El servicio con excelencia es precisamente la actitud que tenía José. Y dice en el versículo 5, aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿Quién era bendecido? Potifar. ¿Se da cuenta? Era bendecido Potifar. Tu patrón puede ser bendecido por ti, y tu patrón puede ver en ti una actitud diferente, y él te pondrá como encargado de donde tú estás. No sé si me estoy creyendo o no, pero si lo cree puede decir amén. La posición es bien importante.
difícil. A veces tenemos malos conceptos sobre posiciones, pero mire, no empiece al revés, no empiece de arriba para abajo, empiece de abajo hacia arriba. Deje que el Señor le diga: ven, sube más acá, cuando vea su posición y su humildad. Porque no podemos pensar al revés. La mayoría de los que viven en el mundo piensan al revés. Es querer estar arriba, pero nunca abajo. Y la mayoría de las personas que están arriba y firmes es porque vivieron una posición abajo. Hay gente que ha escalado peldaños desde abajo. Por eso dice en el verso 6: y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. ¿Y era José? ¿Y era José? De hermoso semblante y de bella presencia. Fue eso lo que cautivó a los ojos de la esposa de Potifar, y andaba atrás de ese muchachito. ¿Verdad? Una mujer cusca. Sí, infiel. Sí, estaba pensando en engañar a su esposo. Pero fue más fiel el siervo que la esposa. Fue más fiel el esclavo que la esposa. Fue más fiel el trabajador que la dueña de la empresa. Qué interesante. Por eso cuando vemos esta historia, José se muestra fiel. No cae en adulterio, no cae en fornicación, a pesar de que él no tenía esposa y no tenía novia. Y se mostró íntegro. No porque no tenía novia decía: pues órale con la jefa. Porque a muchas personas se les hace más fácil eso. Como no tienen, ¿verdad?, pareja, pues puede ser algo más sencillo. Por eso cuando le acusan injustamente, él es encerrado, pero allí revela los sueños, interpreta los sueños y después queda en una posición. Ahora, después cuando él sale de la cárcel y es llamado por Faraón, Génesis capítulo 41, es llamado por Faraón, verso 37 al 47. El asunto pareció bien, y esto solamente lo leemos porque usted lo puede leer toda esta historia para entender bien el asunto. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho sobre todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Se da cuenta de la posición que toma José? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era un hombre fiel, era un hombre íntegro. Ni siquiera quiso caer en adulterio, aun cuando no tenía novia. No quiso, se mostró fiel y siguió siendo fiel a las cosas de Potifar,
siguió siendo fiel aún cuando cayó en la cárcel, siguió manteniéndose íntegro aún cuando las cosas no mostraban bien. Y esto fue mucho tiempo, 2 años en la cárcel. Esto fue una lealtad y fidelidad. Eso es ser un siervo fiel y prudente. Pero ¿qué pasa si no somos fieles y prudentes? ¿Qué pasa? Sufriremos las consecuencias de nuestras decisiones. Así como nuestras decisiones de ser fiel también tendrán su recompensa también. Por eso yo les decía al iniciar, ¿quién hace algo y no es recompensado? Todos somos recompensados. Y aquí a José se le abren todas las puertas, aun cuando las cosas iban mal. Entonces, si analizas un poquito tu vida y las cosas te están saliendo mal, pregúntate, las cosas te están saliendo mal. Según la Biblia dice que mejor es que padezcáis haciendo el bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Y si tú te sales de ese plan, yo no sé qué hubiera pasado con José si él hubiese caído en adulterio. Yo creo que se estaría contando otra historia. Yo creo que no hubiera ido quizás a la cárcel, ¿verdad? Por consentir los deseos sexuales de esa mujer. Y no hubiera ido a la cárcel. Y solamente se hubiera quedado en esa posición. Y quizás más adelante hubiese sido acusado o cachado. Y quizás hubiese sido hasta asesinado por Potifar. Pero por su lealtad y fidelidad le tocó cárcel. Y por su lealtad y fidelidad dentro de la cárcel llegó hasta Faraón. ¿Cómo Dios movió todo esto de acuerdo a las circunstancias que él estaba padeciendo? Entonces las cosas que a veces padecemos nos llevan a otra posición de poder entender lo que Dios tiene preparado para ti. Y si tú estás viviendo algo que estás enfrentando, tu familia te está criticando, excelente, dale gracias a Dios. Excelente. Si tu familia no te está criticando, excelente, dale gloria a Dios. Pero hay algo que debes comprender. La fidelidad, la lealtad es algo que siempre se tiene que ver en cualquier situación. ¿Sabes quién ve esa lealtad y fidelidad? Los jefes, los patrones. Y te ponen en la posición que no te imaginas. Por lógica, esa posición demanda más trabajo, demanda más tiempo y también da más salario. ¿Sí estamos comprendiendo esto? ¿Sí? Entonces usted puede tener la mentalidad y decir, no, yo no quiero más salario, sí, pero sí quiero servir y cansarme sirviendo. Puede decir si quiere usted amén a eso también, pero si usted dice, no, yo también quiero ser bien pagado, que se valore mi trabajo, ¿cierto o no? Porque todos anhelamos eso. Ahora, Dios valora nuestro trabajo, Dios lo valora. Y Él da esa remuneración para cada uno de nosotros. Las personas que son fieles son bendecidos. Entonces, no guardar rencor a los hermanos que lo echaron en el hoyo. Esa es una característica que Él tenía en su corazón y quiso enseñarles a sus hermanos a entender esa ayuda que Él tenía para ellos. Por eso Dios lo prepara para mostrar su poder a la nación de Israel. Así es que quiero que por favor me acompañen al libro de Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3.
Los celos, el dolo hacia los que nos hacen daño, puede no solamente dañar nuestra persona, nuestra alma, sino también puede dañar o perjudicar lo que Dios tiene para nosotros. Porque tomaríamos malas decisiones teniendo celos en nuestro corazón. El libro de Santiago, capítulo 3, verso 13, nos enseña algo acerca de ser entendidos y ser sabios. Dice su palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, otra vez, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pregunto, ¿cómo actuó José en la situación con la esposa de Potifar? ¿Cómo actuó? Sabiamente. Sabiamente. ¿Cómo actuó José con esa actitud hacia sus hermanos cuando él los enfrenta? Con sabiduría, sabiamente. Templanza. Él era una persona no solamente sabia, sino con mansedumbre. Ve que José no se les va a los golpes, no se les va encima, no les dice: malvados, así los quería tener ahora, ¿verdad? No, actuó con Mansedumbre. sabiduría y mansedumbre. Supo controlar sus emociones, supo controlar su ira, supo controlar su llanto inclusive, porque había sido herido, lastimado. ¿Cuántos años tenía José cuando estaba ya en la posición de Faraón? 30 años. 30 años tenía el buen José cuando ya estaba con Faraón como segundo de Faraón. Imagínense, bien jovenazo, y ya estando en una posición de gobernador de toda la nación de Egipto. Imagínense qué maravilloso cuando a esa edad empiezas esa posición, porque es una persona centrada, pero él viene con una mentalidad de servir, de servir, de servir. Y llega en la posición de ser segundo de Potifar y su mentalidad sigue siendo de servir, de servir. Esa posición lo lleva con Faraón y sigue sirviendo. Entonces el libro de Santiago nos ayuda a comprender cuál debería de ser nuestra actitud. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo controlamos nuestras emociones hacia las personas que te han dañado? ¿Cómo? ¿Estamos dentro de la voluntad de Dios? Si estamos dentro de la voluntad de Dios, necesitamos sabiduría y mansedumbre para poder actuar correctamente y no perder los estribos y no irnos encima de la persona, ¿verdad? Y reclamar: es que tú me hiciste, tú me arrojaste al hoyo, me vendieron malvados. No hizo eso. Y luego la frase, verso 14, dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, los celos amargos y ese deseo del corazón de venganza opacan la verdad en tu corazón. Queda opaco. Aunque nosotros conozcamos de la Biblia, aunque sepamos que la Biblia nos dice: amaos los unos a los otros, sí, pero cuando lo veo me lo voy a sentir. Amaos los unos a los otros, sí, pero también la Biblia dice que más bienaventurado
y le voy a dar ahora que lo vea. Entonces, no estaríamos actuando con sabiduría. Verso 15, miren lo que dice verso 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esta sabiduría no viene de Dios. Esta sabiduría es terrenal. Esta sabiduría es animal. Esta sabiduría es diabólica. Estar pensando en vengarme con alguien que me hizo daño en mi vida, en mi infancia, esa sabiduría no es de Dios, esa es del diablo. ¿Interesante? José no estaba pensando en vengarse. José estuvo pensando cómo iba a enfrentar ese momento cuando llegaran sus hermanos. Y cuando llegaron, él no se descompuso, él no se agarró a rabietas con ellos. No. Buen siervo fiel y prudente. Amén. Un siervo fiel, prudente, que controla sus emociones, que supo dominarse a sí mismo. Cuando venga el Señor, dice que lo va a poner sobre todos sus bienes. Amén. Sobre todos sus bienes. Si es un siervo que es arrebatado, que golpea, que a su hermano que le hizo daño se le va encima, el Señor dice que le va a dar una paliza. Usted lo vio en el libro de Lucas. Dice que lo va a azotar. Lo va a azotar. Yo no sé si el siervo va a decir, ya no me des. Y su amo le va a decir, no, usted se lo merece. Por arrebatar, por loco. 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. No. Yo sí soy cristiano. A mí, por ejemplo, soy manso, pero no menso. Yo no me voy a dejar. No le voy a dar. No. Esa no es sabiduría de Dios. Esa es sabiduría terrenal, animal y diabólica. Ahí hay una obra perturbada. Ahí no está obrando el Señor. No hay sabiduría. Pero cuando tú actúas con sabiduría y alguien te dice, véngate, hazle lo mismo, págale con lo mismo, y tú lo haces, estás escuchando al mismísimo diablo que te está animando a hacer cosas que no debes de hacer. Pero cuando esa vocecita que escuchas del amigo, del hermano, del pariente, del vecino, que te vengues, y tú dices, no me voy a vengar, se lo voy a dejar al Señor. ¡Qué tonto eres! ¡Qué tonta eres! Yo sí. Entonces te vas a dar cuenta que en su corazón hay una obra perversa. Aléjate de esa persona. Aléjate. Amén. No te va a traer nada bueno. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que es de Dios, es primeramente pura. Después, pacífica. Mire, hermano, yo vengo en son de paz, traigo mi banderita blanca, yo no vengo a pelear. En el amor del Señor quiero darle un abrazo y quiero que las cosas marchen mejor entre usted y yo. No quiero perder su amistad. Para mí usted es una persona importante para mi vida. Amén. Son palabras que de verdad cuestan mucho trabajo decir cuando hay algo malo en el corazón. Pero cuando no hay nada malo en el corazón, esas palabras fluyen con
con un corazón honesto, con un corazón Amén. sincero. Porque no debemos de guardar basura en nuestro corazón. Debemos de aprender a tener un corazón limpio, para que cuando el Señor venga y nos encuentre haciendo así, el Señor sabrá en qué posición nos va a poner. Amén. Y dice entonces, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, 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 amable. Amable. No es tosca, no es amable. Pásense, siéntese. Es usted bienvenido, es usted mi huésped. ¿Qué necesita? ¿Vasito de agua? ¿Vasito de jugo? ¿Le preparo un desayuno? ¿Tiene usted hambre? ¿Quiere cenar conmigo? ¿Lo invito a un restaurante? Amén. Amable, si pensamos de esa manera, las cosas cambian. Todo cambia, el panorama cambia, porque somos servidores. Estamos para servir. ¿Qué le invito? ¿Qué le doy? Hay gente que ya no sabe qué ofrecerte. Siéntese, quiero que algo. Son personas muy amables, muy atentas. Amén. Amén. Y dice aquí, es benigna, llena de misericordia. Ni siquiera reclama, ni siquiera dice ese problema que tuvieron, no. Siente que si lo dice, piensa mejor en la otra persona en vez de sí misma. No, si le digo, a lo mejor se enoja, a lo mejor no le digo nada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Porque es una sabiduría que desciende de lo alto. La sabiduría que es terrenal, animal y diabólica siempre nos va a decir, véngate, hazte daño. Es más, yo conozco a alguien para que te lo borre de la tierra. Así, a ese grado, la gente así piensa. Y voy finalizando. Añade aquí el apóstol Santiago, sin incertidumbre ni hipocresía. Es tan honesto que no hay hipocresía en lo que está haciendo. El abrazo es honesto, la invitación es honesta. No finge lo que dice, es de un corazón noble. ¿Por qué? Porque es la sabiduría de Dios que está en esa persona. Amén. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si no queremos que las cosas, yo quiero que haya paz, no voy a hacer la paz. Tengo que ser una persona sabia, tengo que ser una persona con mansedumbre, no ser una persona arrebatada que quiere arreglar las cosas como antes en el mundo. No. Por eso me encanta este ejemplo. Y finalizo con 4 puntos para terminar. Punto número 1, permanece fiel sin importar las circunstancias. Es que me están viendo mal, me están atacando, mi cónyuge me ataca, mi familia me ataca. Permanece fiel sin importar las circunstancias. Punto número 2. Mantente firme, aun cuando las cosas se ponen difíciles. Es una perseverancia y firmeza. Las cosas eran difíciles para José, sí, eran difíciles. No fue nada sencillo lo que él vivió, nada sencillo. Podemos verlo como historia, pero usted sabe que si lo empieza a vivir, sacará la verdadera naturaleza que hay en usted. Amén. Por eso necesitamos mantenernos firmes
aun cuando las cosas se ponen difíciles. Si necesita llorar, llore. Y es que me siento impotente. Sí, y todos lo llegamos a sentir así, porque queremos arreglar las cosas como antes, pero ya no es como antes. Punto número 3, sé paciente. Espera en Dios, Él es fiel en lo que te promete. Recuerda, Él te va a llevar a una posición, pero jamás te va a decir cuánto vas a padecer por esa posición que vas a tener. Él te va a llevar. Y punto número 4, nunca, pero nunca dudes en la bendición de Dios. No importa si las personas te están diciendo que eres un loco, que eres una loca, que qué haces en la iglesia metido, qué haces en el discipulado. No importa lo que te estén diciendo, nunca dudes de la bendición de Dios. Quizá llegue tarde esa bendición, pero va a llegar. Va a llegar. Y lo podemos ver. Y no solamente ver, sino que cuando la veas y la tengas, tú vas a aprender a decir, esto proviene de Dios. Porque el Señor es fiel, solo aguanta. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a ver. Amado Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos ser siervos fieles y prudentes. Queremos aprender, Señor, a servir como tú has servido, Señor. Y queremos también aprender de este ejemplo de José. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes, mansos, sabios, al poder hablar, al poder actuar, y que nuestra forma de ser, que nuestra manera de ser, Señor, imitemos la tuya. Ayúdanos, Señor, para controlar nuestras emociones. Ayúdanos, Señor, para que no cometamos locuras. Queremos esa sabiduría que viene de lo alto. Queremos esta sabiduría que es pacífica, que es pura, que es benigna, que es de buenos frutos. Queremos esa sabiduría, Señor. Queremos actuar con esa sabiduría. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos a ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús.